Ok, vamos a ir comenzando la sesión del día de hoy. Bienvenidos, buenas tardes con todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión de UP Ciencia, que va a estar a cargo de la exposición de la doctora Vanessa Dawi. Un poco hablando de la doctora Dawi, ella desde el 2003 ha estado involucrada en la investigación de enfermedades infecciosas y tropicales, sobre todo relacionados o asociados al virus HTLV1 y a la leishmaniasis tegumentaria. Está interesada en lo que es la investigación de la interrelación del patógeno hospedero humano y el desarrollo de herramientas moleculares que tengan una utilidad clínica en relación con el diagnóstico. Actualmente está liderando un proyecto que busca implementar la tecnología CRISPR-Cas y su aplicación en la detección rápida y ultrasensible de la Leishmania SPP. Entonces, la dejo, doctora Dawi, para que nos pueda presentar el trabajo que viene realizando. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo hoy. Voy a proyectar entonces la presentación. Sí. Lo ven, ¿verdad? Voy a proyectarla completamente. Espérense. Creo que tengo que darle más fuerte. Sí, perfecto. Se ve bien. Muy bien. Entonces, voy a presentarles un poco digamos, el panorama de lo que venimos haciendo y unos cuantos resultados, puesto que ya los resultados más puntuales o en extenso los van a ir viendo con la participación de los distintos tesistas. Ya escucharon a Gabriel, ¿no? Mendoza la vez pasada con la parte de péptidos, y luego van a escuchar también a Victoria con aptámeros y a Eva con el trabajo de CRISPR-Cas. Yo les voy a dar una global y enfocado a las perspectivas de ese trabajo, ¿no? Que he titulado El desarrollo de una plataforma biosensora para la detección de protozoarios parásitos de Leishmania, ¿no? Y el uso de aptámeros y péptidos como reactivos de afinidad para la captura de estos protozoarios patógenos y la herramienta o la tecnología CRISPR-Cas para la detección molecular. Brevemente, para contarles un poco más sobre este protozoario, ¿no? El género Leishmania comprende tanto leishmanias no patógenas como leishmania patogénicas para el ser humano y otros mamíferos. Sí, voy a concentrar mi presentación en las que son patógenas para mamíferos, incluyendo al ser humano. Entonces, ustedes ven acá en la presentación, ¿no? A los dos estadios del parásito. La forma alargada, no sé cómo hacerlo de un puntero en PowerPoint, pero ustedes los voy a guiar en la presentación. ¿Se ve el mouse? ¿Sí se ve el mouse? Allá. Ven acá la forma alargada, ¿no? El promastigote que ven ahí dos puntitos, un puntito más chiquito cerca al flagelo, ese es el kinetoplasto, y ven en el esquema, una forma redondeada, ese es el núcleo. ¿Sí? El parásito tiene una organela que es como la mitocondria, que es el kinetoplasto, que está muy cercano a la zona del flagelo, y el núcleo, ¿no? Entonces, y se moviliza por el flagelo es la parte delantera. Bueno, el promastigote reside, ¿no? Bueno, voy a empezar el ciclo, ¿no? No sé si lo ven detrás, acá hay una persona en el medio, y el insecto vector, que es una mosca, la mosca de la arena o sandfly, parece un mosquito, pero es una mosca. ¿Y qué pasa? Cuando el hombre accidentalmente entra a la zona selvática, donde se da la transmisión en reservorios mamíferos, llámese, por ejemplo, hay roedores, en ciclos más domésticos hay perros involucrados, ¿no? Pero generalmente en la selva o en la sierra, donde hay roedores, el ser humano accidentalmente puede contraer la infección, puesto que la mosca va picando, ¿no? Adquiere sangre infectada y al picar a otro mamífero transmite los parásitos, ¿verdad? Entonces, es en la mosca vectora donde, vamos a verlo por acá, ¿no? Al lado izquierdo, va a pasar de la forma promastigote que se estaba desarrollando en la mosca, pasa al hospedero mamífero, y ese promastigote ingresa primero a neutrófilos, luego es fagocitado por macrófagos,
y va a convertirse en una forma de amastigote intracelular, que tiene que además adaptarse a una temperatura corporal distinta a la que había en el insecto, ¿no? Y a un pH ácido además. 37 grados en aquellas especies de Leishmania con tropismo visceral, y 34 grados cuando el parásito reside en la piel. Ustedes van a ver que luego, ¿no?, prolifera en los macrófagos. Los macrófagos son lisados, y esos amastigotes están listos para ser ingeridos en una siguiente toma de sangre, y se desarrolla el ciclo nuevamente. Pasan de amastigotes a promastigotes procíclicos y luego metacíclicos, que son los más infectivos. Esto es para explicarles brevemente el ciclo de vida, ¿no? Y sí, y las dos formas que existen. Entonces, cuando nosotros hacemos detección o diagnóstico molecular en una muestra de un paciente, vamos a encontrar la forma amastigote. ¿Sí? ¿Cómo se presenta la enfermedad en humanos? Acá les muestro las tres principales manifestaciones clínicas. La de la izquierda, leishmaniasis cutánea, esa es la lesión típica que es localizada en la piel, es una úlcera. Es como se presenta en Sudamérica, ¿no? O en toda Latinoamérica, incluyendo Centroamérica. Es la leishmaniasis cutánea localizada. Después tenemos al medio la leishmaniasis mucosa, que ven acá cómo empieza de manera, se puede decir, un poco no tan agresiva, pero es más agresiva en realidad que la cutánea, y esa es la forma típica, es como el cuadro superior. Pero refieren los pacientes que no causa dolor y puede progresar a un cuadro muy, muy severo, y es totalmente mutilante, ¿no?, desfigurante para el paciente. Ven acá la foto de un paciente de Bolivia, que ya está todo el septo nasal destruido, ¿no? Es muy severo este cuadro. Pero la mayoría de casos se presentan como el cuadro superior, como les comento, y si son tratados a tiempo no evolucionan como el cuadro de abajo. Y finalmente, el extremo de la enfermedad, del espectro de la enfermedad, el más severo, es el cuadro de leishmaniasis visceral. Acá ven un niño de Brasil. En Perú no ocurre leishmaniasis visceral, felizmente, pero en Brasil ven casos como este niño que tiene hepatomegalia y esplenomegalia, o sea, hinchazón del hígado y del vaso, puesto que hay muchos parásitos ahí en sangre, y la respuesta inmune también, ¿no? Se inflaman estos órganos y contribuye pues a la patología se manifiesta de esta manera y con mucha fiebre, etc. Esa condición, si no recibe tratamiento oportuno, es lamentablemente mortal. Entonces, ahí les muestro los tres espectros, digamos, los espectros más marcados, pero hay mucha variación en el espectro clínico. ¿Sí? Esta enfermedad, concentrándonos en las formas cutánea y mucosa, que conjuntamente se llaman leishmaniasis tegumentaria, afecta a 100 países prácticamente a nivel mundial. Hablan de 98 países endémicos, pero redondeando 100 países a nivel mundial, y vemos al Perú, Brasil y otros países en Sudamérica que tenemos pues los colores más intensos, puesto que tenemos en conjunto, ¿no?, el mayor número de casos de leishmaniasis cutánea a nivel mundial. El Perú es uno de los, está entre los 10 países, o inclusive entre los 3 primeros países con el mayor número de casos, la mayor incidencia de leishmaniasis cutánea. 6.000 casos en promedio anuales. Muy bien. Sí. Les quiero mostrar aquí, el leishmaniasis es un paradigma de diversidad, puesto que hay muchas especies que son patógenas para los humanos, ¿no? Acá ven, ese es un buen número, no las he contado, pero más o menos hay por lo menos 20 que se han descrito. Algunos dicen que ya estamos como en 40 especies que infectan a los seres humanos, ¿no? Y principalmente en el Nuevo Mundo, la especie Leishmania brasiliensis es la más patogénica, o una de las más patogénicas, puesto que causa tanto lesiones cutáneas como mucosas. ¿Sí? Y es una de las más difíciles de tratar con los fármacos disponibles actualmente, ¿no? Es muy resistente a la terapia en sí. ¿Por qué es importante el diagnóstico de leishmaniasis cutánea y sobre todo el diagnóstico diferencial? En las zonas endémicas, ¿no?, donde se presentan úlceras crónicas,
Los médicos normalmente ya están familiarizados con leishmaniasis, pero el problema es que hay muchas otras patologías que tienen lesiones muy similares. Entonces es muy difícil hacer un diagnóstico solamente por criterios clínicos o epidemiológicos. Requieres la confirmación con pruebas de laboratorio. Ustedes ven acá, por ejemplo, otras enfermedades, ¿no? Esporoticosis causada por un hongo, tuberculosis cutánea por Mycobacterium tuberculosis, u otras micobacterias también. Tenemos lepra, que se parece mucho a leishmaniasis, y tenemos también condiciones no infecciosas como cáncer de piel, neoplasma, que tiene una presentación muy similar. Entonces, es muy importante el diagnóstico preciso y temprano de la enfermedad, ¿no? Vemos aquí cómo se realiza normalmente en las zonas endémicas. Si se dispone de un microscopio, la prueba que normalmente la refieren como gold estándar, aunque no hay realmente un gold estándar para el diagnóstico de leishmaniasis, es el frotis. Lo que se hace es, se toma una muestra de la lesión, normalmente es un raspado, se hace un extendido en una lámina, eso se tiñe con guinza, y se ve el kinetoplasto y el núcleo del parásito. O sea, se buscan los amastigotes en diferentes campos al microscopio. Yo una vez intenté hacerlo, y créanme que requiere un ojo muy experto, ¿no? Es muy difícil y la sensibilidad suele ser baja, ¿no? Aún con ojos expertos de las personas que lo puedan hacer, llega a un 40-60% de sensibilidad. Y esto porque la carga parasitaria, o sea, los amastigotes que están en el tejido de las lesiones, suele ser baja, ¿no? Sobre todo en lesiones crónicas, ¿sí? Las que son de más larga duración. Entonces se requieren pruebas mucho más sensibles. Otra prueba que se usa mucho es el cultivo, donde se puede, pues, enriquecer los parásitos, ¿no? Si es que crecen bien, se logra, pues, también tener un cultivo, y eso más el frotis, son la confirmación, pues, directa de que realmente había leishmania, que hay una infección por leishmania en el paciente. Pero nuevamente acá también el cultivo no es del todo óptimo, muchas veces se puede contaminar con hongos, con bacterias, pierdes el cultivo o no crece bien, entonces la sensibilidad también llega hasta máximo 70% o por ahí, pero también pierdes unos casos. En años más recientes, bueno, en realidad desde la década de los 90, la PCR ha cobrado mucha importancia, ¿no? Y actualmente es una de las pruebas de bastante uso y uso extendido en toda Latinoamérica, centrándome en esta forma clínica, ¿no? Porque en realidad la PCR a nivel mundial ha cobrado mucha importancia y permite, pues, confirmar el diagnóstico. De otro lado, la serología en leishmaniasis visceral cobra más importancia porque el parásito está en sangre y hay una fuerte respuesta de anticuerpos. Pero en leishmaniasis cutánea y mucosa, ¿qué pasa? Es una inmunopatología celular, es decir, hay mucho daño al tejido, causado también por una respuesta inmune exacerbada. Entonces la respuesta es tipo TH1, es celular. Entonces, más que mirar ahí anticuerpos, lo que uno debería mirar es respuesta de interferón gamma, ¿no? Todos los efectores de la respuesta celular. Entonces la serología por sí sola no tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, ¿no? Acá quiero, para ya entrar al tema de la charla en sí, es brevemente aquí con esta figura, quiero enfatizar lo de la baja carga parasitaria que se encuentra en las formas clínicas que les he mencionado. Vean ustedes aquí, primero en la izquierda, mirándolo así de frente, ven una piel sana, y vemos las células del epitelio en la parte superior. Ven acá la leyenda, ¿no? Ustedes ven células de Langerhans, perdón, en la capa epidérmica, tenemos la epidermis, la dermis, ¿no? Y tenemos ciertas células, pues, del sistema inmune, pero muy pocas en una piel sana. Y ven abajo, pues, la foto de una piel sana. Cuando hay leishmaniasis cutánea ulcerativa, ¿no? La úlcera que les mostré antes también, van a ver que hay un infiltrado de células del sistema inmune, ¿no? Tenemos distintas células T, polimorfonucleares, donde están los neutrófilos, tenemos células, los mastocitos, ¿no? Y tenemos acá un macrófago infectado con leishmania, uno solo, para que vean, es una representación de que hay una baja carga parasitaria. En leishmaniasis mucosa, es otra forma ulcerativa, ¿no? Ahí ustedes ven que se ha ido hasta la capa de la dermis, hay una disrupción y una destrucción del tejido, y también hay muy pocos parásitos, ¿sí?
lo mismo, me voy a saltar a la última, la forma PKDL es leishmaniasis cutánea post-Kala-Azar o post-leishmaniasis visceral, es una secuela es una leishmaniasis tegumentaria que ocurre en pacientes que se han curado con leishmaniasis visceral. No es ulcerativa, o sea, la epidermis, la dermis no se afecta, pero vemos también baja carga parasitaria. La única forma clínica que se conoce que más bien donde prolifera mucho el parásito y se caracteriza por una fuerte carga parasitaria, más bien es leishmaniasis cutánea diseminada o difusa, que es una forma también no ulcerativa, es decir, nodular, ustedes ven nódulos, y esto se debe a que la respuesta inmune está en un estado de anergia, o sea, no es una respuesta inmune eficiente y por lo tanto prolifera el parásito exacerbadamente. ¿Con qué quiero mostrar eso? Que se requiere para mejorar el diagnóstico, una hipótesis de nuestro trabajo es que requerimos un método que nos permita un enriquecimiento celular para enriquecer por parásitos de Leishmania una muestra, por ejemplo, clínica, donde tienes mucho material de células del hospedero humano, y tienes más bien muy pocas células del parásito. Entonces, ¿cómo hacer para incrementar la sensibilidad del diagnóstico? Pues un método de captura del parásito para enriquecer estas células del parásito sería beneficioso para aumentar la sensibilidad. Eso es una de las hipótesis o lo que ha impulsado nuestro abordaje, ¿no? Entonces, en el diseño que hemos considerado, hemos previsto lo siguiente. Ustedes ven acá a la izquierda, tenemos al parásito un esquema de la forma promastigote y un esquema del estadio amastigote. Entonces, el parásito tiene proteínas de membrana, como toda célula, ¿no? El parásito es, por si acaso, unicelular, ¿no? Es una sola célula. Y la idea es desarrollar un método que permita capturar o tenga como target proteínas de membrana del parásito. Y esto se puede lograr generando reactivos de afinidad para captura celular. Y pensamos en dos abordajes. Un abordaje con aptámeros de ADN, que forma parte de la tesis de Victoria Poma, tesis de maestría del proyecto, y la otra usando péptidos, que forma parte de la tesis de Gabriel Mendoza, tesis de licenciatura en el proyecto. Y la idea es entonces tener un método de enriquecimiento celular, luego que uno ya ha capturado esas células del parásito, se procedería a hacer la lisis rápida para obtener el ADN, seguido de la detección molecular. Y en nuestro caso hemos priorizado pues, el desarrollar un sistema para detección por CRISPR-Cas12a, ¿no? Y eso forma parte de la tesis de Eva Dueñas. Muy bien, entonces, este es el proyecto en esquema. Brevemente, la idea para la captura ha sido identificar secuencias diana potenciales con herramientas bioinformáticas. Acá nos apoyaron José Nakamoto y Luis Cabrera, y se hizo una búsqueda en la literatura, ¿no?, de datos de ribosome profiling, que es una técnica que te permite conocer qué transcritos, qué RNAs mensajeros están siendo traducidos en un momento dado, reflejan y nos da una indicación de que esos transcritos están dando lugar a proteínas que son abundantes, ¿no? Da una indicación de la abundancia también de ese potencial biomarcador que vamos a usarlo para la captura. Y de estas proteínas de membrana que se seleccionaron, que sean homólogas, ¿no?, en el parásito de nuestro interés, porque el trabajo se había hecho con Donovani, nuestro parásito es Leishmania brasiliensis, se seleccionaron péptidos correspondientes a estas proteínas de membrana, porque los péptidos son moléculas pues más simples, y pensamos que sería un interesante abordaje usar péptidos como diana. Y de esa forma se generaron péptidos de afinidad por phage display y aptámeros de ADN también de afinidad por CELEX. Y la idea más adelante es funcionalizarlos a nanomateriales, por ejemplo, bits magnéticos que permitan tener esta plataforma para captura celular. Entonces, brevemente les voy a mostrar esto, lo que les acababa de decir, ¿no? Acá ven ustedes, con lo que les acababa de comentar, se seleccionaron 4 proteínas candidatas, y de ellas priorizamos 2, o sea, 2 péptidos correspondientes a estas 2 proteínas. Una es un transportador de azúcares, y la otra es un transportador de aminoácidos, ambas son proteínas de membrana, y los péptidos se modelaron por herramientas computacionales. Ahí nos apoyó Willy Evangelista, y
se pudo ver que estaban expuestos. Y también Luis y José hicieron unos modelamientos ahí también para poder cerciorarnos que realmente están expuestos y forman además un plegamiento, ¿no?, de tipo alfa hélice que va a darles estabilidad en la estructura y va a permitir pues generar aptámeros o péptidos que se puedan unir, ¿no?, interactuar de manera muy afín, ¿no? Entonces, en el trabajo de Gabriel Mendoza, que les expuso la vez pasada, él utilizó la herramienta de Face Display, que lo que permite, se usa una librería de fagos, ¿no?, que expresan aleatoriamente diferentes péptidos, ¿no? Esas librerías se adquiere comercialmente. Y lo que se hace es, se coloca pues en una placa, brevemente, ¿no?, les estoy haciendo un resumen del método, se colocan los péptidos diana y se enfrentan contra la librería, entonces se van a unir los péptidos expresados, ¿no?, displayed en estos fagos, van a unirse a estos péptidos diana, los que son afines. Los que no son afines son lavados, son removidos por lavados. Y se hacen varias rondas y amplificaciones en E. coli de aquellos fagos que son afines, de manera que al final se logra pues enriquecer, ¿no?, y tener realmente péptidos de afinidad hacia los péptidos diana, ¿no?, porque hemos usado péptidos como diana también. Y en el caso de Celex, lo que ha hecho Victoria es seleccionar in vitro también, a partir de una librería de secuencias de ADN de aptámeros, ¿no? Son aptámeros de ADN, también es una librería combinatorial, tiene diferentes opciones, no sé si es 10 a la 9 o 10 a las 10 variantes de posibles aptámeros, ¿no? Y se hace lo mismo, es una especie también de biopanning donde se van seleccionando en distintas rondas aquellos que son más afines y los demás se van digamos, separando por lavados, ¿no? En este caso se usan bits también para tener poder separar mejor aquellos que son afines de los no afines, ¿no? Ya no he entrado a detalle por tiempos, pero ya la van a escuchar a Victoria, que les va a explicar, pues, con lujos y detalle todo el proceso. Pero básicamente es eso, es generar reactivos de afinidad, ¿no? Y brevemente para contarles los aptámeros, ¿no? Ustedes ven acá, por ejemplo, una secuencia de ADN, y el aptámero va a tomar un plegamiento tridimensional, ¿no?, que va a ser único en su reconocimiento, ¿no?, en la interacción que va a tener con una diana, con una molécula diana. Entonces, esto es muy interesante porque funcionan prácticamente como anticuerpos. La ventaja es que los puedes sintetizar, son sintetizados de manera química. Entonces no tienes que hacer inmunizaciones con tu antígeno para obtenerlos, ¿no? Adoptan un plegamiento, ¿no?, como les decía, tridimensional único, no son inmunogénicos, y al ser de menor peso molecular que los anticuerpos, están teniendo también mucho interés, han atraído interés porque pueden penetrar en tejidos diana de una manera más fácil, entonces se pueden usar también para abordajes de terapia, ¿no?, terapéuticos. Muy bien. Entonces, tanto Gabriel como Victoria han identificado sus reactivos de afinidad, usando, pues, lo que se hizo fue secuenciar, ¿no?, sus candidatos, los mandaron a secuenciar, y esos datos de secuenciación han sido analizados de manera bioinformática para remover aquellas secuencias que digamos no son afines y quedarnos con aquellos pues que sí han sido enriquecidos, y para ello han pasado por varios análisis de clustering, ¿no?, de enrichment, ¿no? Son análisis, ahorita no me acuerdo todo, pero son bastantes pasos, ¿no? Y han obtenido pues sus mejores candidatos, y se ha hecho también un modelamiento estructural, ahí por ejemplo ven de un péptido y abajo de un aptámero, ¿no? Y eso es muy importante, saber que tienen pues una estructura estable, ¿no? Y Willy está continuando el modelamiento. Y en este momento Victoria se encuentra analizando la afinidad de sus aptámeros candidatos, tiene 5 para un péptido y 5 para el otro, con ensayos de lona, que es un ensayo muy parecido a ELISA. La diferencia es que es una ELISA, pero usando un oligonucleótido, ¿no? Es el mismo Enzyme Linked Oligonucleotide Assay, ¿no? Y lo está haciendo con sus péptidos diana,
y también con una proteína diana como control positivo y su aptámero específico, que el aptámero es contra HISTAC, y tiene diferentes controles, y muy importante, un control de especificidad, que es cada aptámero lo está evaluando sin el péptido diana, y coloca BSA como proteína target o sea, que no es específica para ese aptámero, para ver si el aptámero reconoce de manera fin y específica al péptido diana de interés, ¿no? que tenemos. Y estos ensayos de lona se van a usar para determinar luego, cuando se hagan titulaciones de los péptidos, vamos a poder determinar lo que se conoce como el KD, que es la constante de afinidad, ¿no? Y el Bmax, que es la afinidad de unión, o la constante de unión, binding, ¿no? Constant, y que nos va a permitir saber con una manera más cuantitativa cuál es la afinidad de estas moléculas, ¿no? Y algo similar con ELISA va a hacer Gabriel también, primero a nivel de interacción molécula-molécula, ¿no? Aptámero o péptido contra el péptido diana, y luego vamos a probarlo con extractos celulares de los parásitos, ¿no? Tenemos proteínas totales del parásito, tanto de membrana como del citosol, del citoplasma, y vamos a probar si estos reactivos de afinidad realmente reconocen pues las proteínas de membrana diana. ¿No? Y finalmente, entonces para esta parte de captura, les presento estos diagramas que son crédito de Victoria. Ella los ha dibujado y son muy, muy simpáticos porque reflejan pues hacia dónde queremos apuntar con el sistema de captura, que es brevemente que, digamos, primero se haría con promastigotes, ¿no? Cuando ya tengamos todo el sistema montado, y la idea es poder colocar los aptámeros en bits, ¿no? Y de esa manera, al enfrentar con los parásitos, ver que realmente se están uniendo. Claro, hay que tener controles todo el sistema, pero la idea es que los bits nos van a permitir separar aquello que no se ha unido de lo que sí, se hacen lavados y al final tenemos las muestras enriquecidas. Y luego lo mismo con amastigotes de lesiones, ¿no? En las lesiones, ustedes saben, hay muy pocos, como les contaba, hay muy pocos macrófagos infectados, entonces la idea también acá va a ser más complejo, ¿no? Estandarizarlo, pero queremos llegar a esto, ¿no? A probarlo por ejemplo, en un frotis de una lesión, cómo podríamos hacer que ese sistema realmente funcione, ¿no? En un método diagnóstico acoplado a CRISPR más adelante. Y ahora les voy a hablar de la parte de detección brevemente. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Ya, entonces para la parte de detección, con EVAS hemos empleado 2 dianas multicopia del parásito. ¿Qué ocurre? El sistema CRISPR-Cas, para uso en detección de ácidos nucleicos y con aplicaciones en diagnóstico molecular, por sí solo no es muy sensible, ¿sí? Entonces, para uso en diagnóstico se recomienda usar targets multicopia, y además hay que hacer un paso de preamplificación, sea por ejemplo con métodos de PCR o métodos de amplificación isotérmica como LAMP o RPA, pero requiere un paso previo de amplificación, ¿no? Entonces optamos por ir por dianas multicopia que ya se usan en el diagnóstico de manera ya extendida. Una diana es el ADN de los minicírculos del kinetoplasto. ¿Se acuerdan en el dibujo inicial, en la figura del promastigote, que les dije, el kinetoplasto está muy pegado al flagelo, y acosadito es el núcleo? Bueno, acosadito no tanto, pero digamos, son las dos en el esquema, ¿no? De los dos puntitos. Bueno, el kinetoplasto es como la mitocondria del parásito, y el ADN de minicírculos está presente más o menos, estos minicírculos hay como 10.000, sí, hay más o menos 10.000 copias por parásito. Entonces la sensibilidad que se puede tener es bastante alta. Y también el otro target muy usado es el 18S ADN ribosomal, muy usado en taxonomía molecular, porque es altamente conservado en todo el género Leishmania. Entonces fue nuestro otro target. ¿Qué hicimos? Con el 18S queríamos abarcar a distintas leishmanias que puedan estar circulando en áreas endémicas, y con el ADN de minicírculos del kinetoplasto nos concentramos en una región de los minicírculos conservada en especies del subgénero Viania, que comprende también a Leishmania brasiliensis, para tener 2 ensayos que sean de mucha utilidad en Latinoamérica, ¿no? Entonces, con estas dianas se procedió a generar in silico primero los ARNs guías,
¿no? El sistema de CRISPR-Cas funciona con una ARN guía que va a dirigir a la enzima Cas12, ahorita les voy a enseñar una figura brevemente, hacia la diana específica. Entonces los CRISPR-RNA se generan por transcripción in vitro, y la idea de la plataforma al final es que luego de haber hecho la captura celular se puede extraer el ADN del parásito y pasarlo a la plataforma de detección, que consiste en un paso de preamplificación, de momento estamos usando PCR, seguido de la detección por CRISPR-Cas12a. Muy bien, ¿qué son los sistemas CRISPR? CRISPR significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Es un locus en bacterias y en arqueas. He encontrado que muchas contienen el locus CRISPR. Es un locus endógeno de la bacteria, ¿sí? Y además, muy cercano a este locus, están los genes Cas que codifican a las proteínas efectoras del sistema CRISPR, que son las nucleasas, que son las que ejercen la función final. Y es parte de un sistema inmune adaptativo microbiano que se hereda, ¿no? Digamos, una bacteria cuando se divide, esto lo va a pasar a sus células hijas. Y es un sistema inmune adaptativo porque ya hay evidencias que muestran que ese sistema CRISPR, el sistema CRISPR natural, hablo yo, protege pues de ácidos nucleicos invasores, por ejemplo, la infección por un bacteriófago o virus, o por plásmidos, que son ADN foráneo. Las bacterias van a hacer que este ADN sea incorporado al locus CRISPR, ¿no? Y cuando nuevamente hay una infección por el mismo patógeno, hay como una especie de memoria celular, se activa el sistema CRISPR, se transcriben los CRISPR-RNAs, esos ARNs guías, y las enzimas Cas también traducidas, ¿no? Transcritos los CRISPR-RNAs y se traducen, o sea, se producen enzimas Cas, y van a ir a este ADN foráneo y lo van a inactivar, a eliminar. Entonces, esto se ha aprovechado para desarrollar sistemas de diagnóstico. Y en el caso de Cas12a, es un sistema que permite detectar ADN, ¿no? Ustedes ven un esquema acá, tienes el ARN guía que se diseña in silico por herramientas bioinformáticas y va a ser complementario al ADN diana que uno quiere detectar. Y tenemos la proteína Cas. Juntos forman un complejo binario primero, y cuando encuentran al ADN diana forman un complejo ternario, ¿no? Si hay un reconocimiento de la secuencia diana, se forma un R-loop, o sea, se extienden las dos hebras y se forma como un loop ahí, se le llama R-loop, y hay un corte en cis, se le llama en cis, o sea, del ADN diana. Este corte, o ese reconocimiento en realidad, activa la proteína Cas12a y va a empezar a cortar de manera indiscriminada hebras de ADN simple que estén presentes en una mezcla de reacción, por ejemplo, en un tubo de ensayo, ¿no? Esto se hace in vitro, y de esa manera estas moléculas de ADN simple que se colocan se diseñan de manera que sean moléculas reporteras. Se le coloca un fluoróforo en el extremo 5' y un quencher en el 3', de manera que cuando Cas12a se active, va a cortar de manera indiscriminada estas moléculas y el fluoróforo pueda dar una señal que es medible en tiempo real, ¿no? Entonces, estos sistemas CRISPR se han venido aplicando mucho al diagnóstico desde el año 2017, y es un desarrollo relativamente reciente, y van a escuchar en la literatura que las plataformas originarias, ¿no? Los que descubrieron ese sistema son las plataformas Sherlock, basado en Cas13, que detecta ARN. Ahora o sea, también se puede detectar ADN con esa plataforma, pero se concibió para ARN, y Cas12 para ADN. Y funcionan, ¿no?, con un paso de preamplificación seguido de la detección. Y lo interesante o la versatilidad de estos sistemas es que la detección tiene diferentes tipos de readouts o de lecturas. Puede hacerse con un lector de fluorescencia, como lo que hemos venido usando en nuestro trabajo, se puede hacer de manera visual, como se realizó con el sistema ANCOVID, que fue parte también de un trabajo que hicimos en el centro de investigación en grupo, que les presentó en una anterior oportunidad Roberto Alcántara, y se puede hacer también en una lectura con tiras de flujo lateral, ¿no? Entonces, en Leishmania, ya les había dicho, nos hemos enfocado en estos dos targets, ¿no?, que tienen bastantes copias en el parásito, y la idea es, o el esquema es justamente, hicimos una validación analítica, primero con cepas de referencia, y luego una
una validación del desempeño con muestras clínicas, ¿no? Entonces hicimos la preamplificación de kDNA y del 18S ADN ribosomal, seguido del ensayo de Cas12, lectura de la señal de fluorescencia y luego el análisis de los datos, y en el caso de las muestras clínicas, hemos comparado los datos con PCR cuantitativa en tiempo real, que es el ensayo más sensible de PCR que pueda uno tener, ¿no? Para poder tener una prueba de referencia contra la cual contrastar el desempeño de nuestra prueba. Y ahí les puedo mostrar brevemente en cuanto al rango detectable, con el biomarcador del kDNA, hemos llegado hasta 5 por 10 a la menos 2, ¿no? Acá los colores no ayudan mucho, pero todas estas gráficas donde ven una cinética ascendente, en el eje Y ustedes ven la fluorescencia en unidades arbitrarias, y en el eje X el tiempo, ¿no? Si uno contara esto, ¿no? Acá hicimos una dilución seriada isoeva que abarca estos equivalentes genómicos de parásitos de 5 por 10 a la 4 hasta 5 por 10 a la menos 3, y llegamos a 5 por 10 a la menos 2, que es bastante bueno, y los controles con ADN humano, control sin ADN template, tanto de la reacción de PCR como de la reacción CRISPR, salieron pues negativos, ¿no? Entonces, y en el caso del biomarcador 18S, la sensibilidad pues no es tan alta como en kDNA, porque vieron antes que en la anterior slide, perdónenme, ¿no? Que el número de copias de este marcador es entre 20 y 400 copias versus 10.000. O sea, de todas maneras la sensibilidad va a ser menor con este marcador, la sensibilidad de detección, ¿no? Y si ustedes ven la cinética de fluorescencia, bueno, escogimos al final para hacer el análisis 20 minutos de la reacción Cas12 para el kDNA y 10 minutos para el análisis de la data. Se escoge siempre un tiempo, ¿no? Para un endpoint o un tiempo de análisis en realidad que nos permita diferenciar bastante bien las muestras del control positivo, ¿no? Versus los controles negativos, ¿no? Que nos permita diferenciar bien. Después se probó con la especificidad o inclusividad con cepas de referencia, y hemos visto pues que el kDNA efectivamente detecta todas las que son Viania, mientras que Trypanosoma cruzi, que es un parásito emparentado filogenéticamente con Leishmania, pero causante de la enfermedad de Chagas, no es detectado, y tampoco pues el control humano y los otros controles son negativos. Y en el caso más bien de 18S detectó todas las Leishmanias, todas las especies de Leishmania que hemos probado, lo que esperábamos, ¿no? Y T. cruzi, la cepa Y, no fue detectada por el 18S, y los controles también permanecieron bajos. Eso validó hasta acá nuestro ensayo a nivel analítico, y luego toca el reto en el diagnóstico, que es ir a las muestras clínicas, ¿no? ¿Qué pasa? Lo anterior, espérenme, lo anterior es con muestras puras, ¿no? O sea, tenemos muestras de ADN de cultivo del parásito, donde tenemos el target del parásito está pues representado al 100%, llamémoslo, ¿no? ¿Qué pasa ahora con muestras clínicas, que es el mundo real, donde tienes al parásito, como les he mostrado antes, ¿no? En las fotos de las lesiones, lo tienes pues en muy baja cantidad, o carga parasitaria es muy baja, y más bien tienes mucho ADN background del humano, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? Entonces, ahí es la prueba de oro, digamos, ¿cómo se dice? El reto. Y acá les muestro de 7 muestras, ya que se analizaron en un primer piloto. Hemos analizado en total 49 muestras, y en estas 7 van a ver que en el caso del kDNA, una de ellas, la muestra 3, corrida en 2 diluciones, no fue detectada. Esa misma muestra 3 tampoco lo fue con el 18S, y en el caso del 18S hubo otra muestra, que es la 6, que tampoco fue detectada. Cuando cotejamos, acá ustedes ven los tipos de muestras, son de distintos tipos de toma de muestras. Muestras invasivas, como biopsia y lanceta, y muestras no invasivas, como hisopo. Entonces, en la Cayetano, ¿no? En la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con quienes colaboramos, con el grupo del doctor Jorge Arévalo, ellos han hecho un diagnóstico convencional, primero de rutina, que es la PCR convencional, y la muestra 3, la que hemos llamado 3 en las gráficas previas, es una muestra negativa por PCR convencional, y fue negativa en nuestros ensayos también de kDNA y de 18S PCR CRISPR, ¿sí?
En cambio, la muestra 6, que dio negativa para el 18S, pero fue positiva a los ensayos de KDNA, refleja muy bien con los datos acá que ven en las últimas columnas, ven el dato de equivalentes de parásitos y la carga parasitaria expresada como número de parásitos equivalentes por 10 a la 6 células humanas. ¿Qué ocurre? El ensayo de 18S puede detectar a partir de un parásito en un tejido, o en un parásito por reacción, perdón, por la reacción que uno ha colocado de PCR, que fue nuestro ensayo de preamplificación, y seguido de CRISPR puede detectar un parásito como mínimo, y como esto es 10 veces menos, no lo detectó. En cambio, el KDNA es mucho más sensible. Y como control hemos amplificado y detectado el gen que codifica la RNase-P, que es un control que se está usando mucho últimamente como control de la calidad de la muestra, ¿no? Tanto de que la muestra fue bien extraída a nivel del ADN, ¿no? Y que no hay inhibición en el proceso. Entonces, esto para mostrarle que conociendo pues la carga parasitaria hemos podido también ver que nuestro sistema funciona bastante bien en lo que esperábamos. Muy bien, ¿y cuáles son las perspectivas del trabajo? De momento, así como está la prueba, podría transferirse a centros de referencia que brindan diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima tenemos el Instituto de Medicina Tropical, afiliado a la Universidad Cayetano Heredia, donde ven todo el tiempo, llegan pacientes de distintas regiones del Perú que están afectados con leishmaniasis cutánea, por ejemplo. Ellos podrían hacer perfectamente con el grupo de doctor Arévalo el ensayo, por ejemplo. También se puede transferir a otros laboratorios en la región latinoamericana que tengan facilidades para hacer PCR y para detección de fluorescencia, ¿no? O sea, de momento podría transferirse este know-how a ellos, por ejemplo. Pero si uno quiere tener mayor impacto en el diagnóstico en regiones remotas, endémicas, donde la parte molecular no se puede hacer así nomás porque no tienen la infraestructura, los recursos, ¿no? No es accesible para ellos, pues ni siquiera la preparación de las muestras. Hablamos que en ese trabajo se ha empleado un kit para la extracción de ADN, ¿no? Entonces eso también es engorroso, es costoso, entonces se requiere todavía simplificar el método con, por ejemplo, una extracción más simple, que no sea tan dependiente de kits, hay opciones más rápidas, ¿no? Entonces la idea de contribuir con nuestro ensayo de captura seguido de CRISPR, de afinar o simplificar el proceso va a ayudar mucho. Y en ese sentido, una opción es también introducir técnicas de amplificación isotérmica en vez de, ¿no? Y bueno, LAMP es una opción, es también una técnica compleja en realidad, ¿no? Pero podría ser que tenga más opción en campo. Eso todavía está por evaluarse. En el caso de, por ejemplo, del SARS-CoV-2, ¿no? En la pandemia, un grupo, ¿no? Que es el trabajo de Broughton et al., ellos usaron RT-LAMP, seguido de Cas12a, y tuvieron bastante eficacia, ¿no? Mostraron un muy buen desempeño, y ellos mismos usaron tiras de flujo lateral para el revelado, ¿no? Que es algo que también nos interesaría más adelante poder hacerlo, solo que acá también en las tiras es a veces un poco subjetivo, ¿no? A veces ves la línea así muy, muy débil, entonces también eso requiere optimizarse. O sea, hay diferentes opciones. Otra es la forma visual, como hicimos en ANCOVID, que Roberto Alcántara les presentó, donde puede hacerse un sistema que permita diferenciación con un, ¿cómo se llama? Un transiluminador, que te permita, pues, mirar, ¿no? La intensidad de fluorescencia de manera visual o ensayos colorimétricos, y también se puede hacer transferencia de nuestro ensayo a sistemas portátiles, ¿no? Tenemos en el laboratorio, no sé si han visto, hay este equipo que es un laboratorio móvil prácticamente, tienen el mismo, es como si fuera un maletín, si uno lo llevara así, pero tienes ahí la centrífuga, tienes para hacer, tienes un pequeño termociclador, acá lo ven, tienen también su cámara de electroforesis, es un mini laboratorio donde se puede también transferir el ensayo de PCR y lo de Cas12, como se hizo en el caso de ANCOVID, ¿no? En nuestro grupo, y también hay PCRs portátiles. Ese es un Palm PCR, o sea, un PCR de palma, de la palma de la mano, así le llamaron los que desarrollaron este método, que es un equipo que funciona pues hasta con
creo que te permite mandar datos desde el campo, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere hacer telediagnóstico, también sería fabuloso ese tipo de sistemas, y esto acá les presento un florímetro. Ahora hay florímetros portátiles que reemplazarían al lector de fluorescencia y se podría usar en campo también. Entonces hay diferentes aproximaciones para llevar el sistema a la realidad, digamos, de las zonas endémicas, ¿no? No todos los pacientes tienen la chance de venir, por ejemplo, a Lima, ¿no? De viajar desde, por ejemplo, el Cusco, o de Huánuco, Junín, Madre de Dios. En Cusco y Madre de Dios es donde se presentan los mayores casos. Entonces, el poder desarrollar algo que les permita ahí mismo, en sus localidades, acceder más fácilmente a pruebas moleculares sería muy valioso, ¿no? Pero igual el ensayo tiene diferentes ángulos por donde puede apoyar. Eso es la versatilidad de CRISPR. Finalmente, acá resumo entonces esos ensayos. Se le conoce como Next Generation Diagnostics, ¿no? Molecular Diagnostics. Próxima generación de diagnóstico molecular, porque tiene alta especificidad, ¿no? O sea, estos ensayos son muy, muy específicos porque la secuencia diana de ADN o de ARN, dependiendo del ensayo, es reconocida por una enzima, por esta proteína Cas, en nuestro caso Cas2, entonces es un reconocimiento enzimático, lo cual le da mucha especificidad al sistema. Lo único que la mayoría de los sistemas actualmente requiere, pues, un paso de preamplificación. Pongo un smile hacia abajo, o sea, triste, porque este es un paso que lamentablemente a veces puede introducir falsos positivos, porque en la preamplificación puede haber contaminación por aerosoles, ¿no? Puedes sin querer introducir esos aerosoles a muestras que eran negativas y generar, pues, falsos positivos. Hay que tener mucho cuidado. Compatibilidad con formatos de bajo costo, ¿no? Lo que les hablaba antes, introducir, por ejemplo, LAMP, ¿no? Que al final te ahorran, ¿no? Podrían ahorrar si uno hace una escala de costos y asociado además a tiras de flujo lateral, sería más barato que tener, por ejemplo, un equipo lector de fluorescencia, definitivamente, ¿no? El desarrollo de estas plataformas de detección tiene un ciclo muy rápido, a diferencia de, por ejemplo, si uno desarrollara un sistema de Rapid Diagnostic Test, lo mismo, por ejemplo, de tiras de flujo lateral, pero para antígenos, en vez de ADN, los antígenos demoran más, ¿no? No sé si han visto ahora las pruebas rápidas basadas en antígenos para detección de COVID, tienen ciclos de desarrollo de la tecnología mucho más largos, puesto que hay que estandarizar más de lote en lote, ¿no? En cambio acá es un sistema programable por el ARN guía, por este CRISPR-RNA, entonces el diseño también lo haces todo mucho más versátil a nivel bioinformático, se puede probar de una manera más acelerada. Y la posibilidad de hacer esto que sea accesible y que puede evaluarse en el punto de atención de los pacientes, como les decía, en áreas remotas, lo que permitiría democratizar el acceso a diagnóstico molecular en distintos lugares, ¿no? Sí. Y finalmente quiero agradecer a todo el equipo, ¿no? Lamento por espacio y por cuestiones ya de no haber nombrado en realidad a muchos del laboratorio, pero todos en realidad han contribuido de una u otra manera al trabajo, ya sea con discusiones, intercambios, ¿no? De manera especial agradezco a quienes están listados ahí, a Paul por la acogida, tanto a mí como al grupo, a Eva, a los tesistas, ¿no? A Eva, Victoria, Gabriel, a Katy Peñaranda, que ha estado apoyando mucho en el grupo, y también a Victoria, a Luis, a José, a Willy, a Vanessa Sarabia y a Roberto Alcántara, ¿no? Roberto nos dio tips para la parte de Cas12 y eso nos ayudó mucho. En el laboratorio de patoantígenos, el doctor Arévalo y Percy Guayguas son quienes nos han apoyado en la parte, pues, de las muestras clínicas, las cepas de referencia y todo ese abordaje que ellos han hecho por PCR convencional y qPCR, y la doctora María Cruz en Cusco, quien fue quien enroló a los pacientes y tomó las muestras clínicas. Y finalmente al proyecto de Concitec en convenio con el Banco Mundial, que nos ha permitido hacer ese trabajo y sí, hacer viable ese trabajo. Muy bien, muchas gracias a todos. No sé si no queda mucho tiempo, pero estoy feliz de recibir sus preguntas. Muchas gracias, Vanessa. Súper interesante lo que están encontrando en este proyecto relacionado con detección de Leishmania. De hecho, está visto o está estructurado de diferentes puntos de vista, lo cual lo hace completamente
válido a la hora de buscar diferentes formas de detección, sea por aptámeros, por péptidos, que de hecho son tecnologías nuevas que están surgiendo nuevamente, mejor dicho. Si es que, si es que hay preguntas, puedan escribirlas por el chat, o si no, pueden levantar la mano y se les da pase a que puedan preguntarlo directamente con Vanessa. Tenemos todavía unos minutitos antes de las 3. Sino que era bastante información, sorry que me extendí un poco, pero hay tiempo, todavía tenemos unos minutos. Sí, de hecho estaba interesante también, estaba bastante bonita. Gracias, gracias Ana. Hay que hacerle CRISPR a ese perro que está ladrando atrás, creo. Es mi perrita, es mi perrita. Sí. La No, Sánchez. están pidiendo preguntas. Sí. Yo sí tengo varias preguntas, un poco relacionadas a los puntos que señalaste, ¿no? De las perspectivas y las cosas que se pueden hacer todavía, ¿no? Y a ver, una cosa que es súper interesante es la versatilidad que ha demostrado pues, CRISPR en, en la detección de muchas cosas, ¿no? No solo de patógenos, virus, bacterias. Hay otros grupos que están trabajando con detección de resistencia de bacterias, ¿no? Y, pero no sé si se ha logrado llegar un poco más, por ejemplo, para estudios de regulación de la expresión génica. Por ejemplo, detección de ciertos mRNAs en ciertas condiciones de crecimiento. Que normalmente ahora se hace por RT-PCR, se ha hecho normalmente, pero también se está haciendo ahora por secuenciación masiva, ¿no? De todo el RNA. Antes se hacía por microarrays, ¿te acuerdas? Sí, Y es difícil competir con estos sistemas masivos, pero no siempre es necesario detectar todo, sino a veces uno requiere pues, detectar la presencia o ausencia semi-cuantitativa de algunos productos, de algunos genes, ¿no? ¿Qué has visto al respecto de uso de CRISPR-Cas, ya sea de 12 o 13 o otros, con este objetivo? Mira, he visto a nivel de ARNs no codificantes, que tienen un rol regulatorio, ¿no es cierto? Los non-coding RNAs, ¿no? Por ejemplo, de los microRNAs, los ¿no? RNAs, he visto que están empleando estos sistemas, no mucho como tú dices, pero es posible que haya, tendría que buscar, la verdad no he buscado específicamente, pero sí recuerdo una vez que intenté ver si es que alguien estaba haciendo algo a nivel de transcriptómica para detectar, por ejemplo, biomarcadores que reflejen, en el caso de Leishmania quiescencia, quería ver si había un uso a nivel de transcritos, ¿no? Si estaban aplicando esto a detección de transcritos que sean de baja abundancia, por ejemplo, y encontré que usaban para microARNs, o long non-coding también me parece, los ARNs largos no codificantes, me parece haber visto. Pero no, voy a buscar lo que dices, es bien importante, Paul, y estoy segurísima que se va a llegar a ello, porque de verdad, a veces ya tienes una indicación de qué transcritos o qué aspectos de la regulación, ¿no? Son interesantes de abordar en un contexto y estas herramientas serían muy útiles, justamente por la especificidad también. Entonces, podrías... Claro, justo eso quería llegar, ¿no? ¿Qué ventaja tendría sobre una clásica RT-PCR cuantitativa, ¿no? Y probablemente va en la dirección de la especificidad, ¿no? Sí. Claro, la RT-PCR cuantitativa tiene la ventaja, en realidad tiene tanto especificidad como sensibilidad, solo que normalmente la sensibilidad es lo que más prima ahí. Hay veces en que puedes tener también problemas de especificidad, de acuerdo al diseño. Se pueden corregir, minimizar, si es que usas Tagman, o si usas Green con la curva de mating, si chequeas bien, pero por ahí se te puede escapar algo de especificidad.
mientras que la sensibilidad es muy alta. En cambio, esos sistemas, más bien la especificidad de CRISPR es muy notable, y más bien la sensibilidad es lo que todavía tiene que trabajarse más, porque hay veces en que no se obtiene la sensibilidad necesaria, ¿no? Dependiendo del abordaje. ¿Y a qué se debe la mayor especificidad? De CRISPR, Ajá. ajá, al uso del ARN guía y al uso de la Cas. O sea, tanto la proteína Cas efectora, ¿no es cierto?, y el ARN guía, como ambos forman un complejo, y el CRISPR-RNA es complementario a la molécula diana que uno quiere detectar, y la Cas es dirigida a ese sitio, es este complejo y esa especificidad de reconocimiento enzimático guiado por un ARN o dos ARNs a veces, es lo que le confiere esa especificidad. Claro, o sea, tienes dos puntos, ¿no? De reconocimiento. Uno que es la parte de amplificación, donde funcionan los primers, y ahí serían Ah, sí. equivalentes, digamos, con la RT-PCR, ¿no? Sí. Y el segundo sería, pues claro, el reconocimiento por el CRISPR-RNA, ¿no? Sí, Que sino que ¿qué eso no... pasa ya? Sí, sino que, por ejemplo, Paul, en el caso de LAMP, he visto muchos trabajos donde, por ejemplo, LAMP a veces puede no ser tan específico, o sea, puede que con LAMP tengas algunos falsos positivos, igual con RPA, pero más con LAMP, y CRISPR te ayuda a eliminar esos falsos positivos, en el sentido de, te da ya la especificidad final, de corroborar que realmente lo que está detectando es lo específico, Claro, ¿no? eso es comparando LAMP colorimétrica con LAMP asociado al Sí, CRISPR-Cas, ¿no? efectivamente. Sí, Ajá. sí, sí. Ujú. Sí. Sí. Eso es verdad porque ahora la especificidad de LAMP depende mucho de las condiciones del ensayo, ¿no? Del tiempo de incubación, Ujú. etcétera, que tiende efectivamente, como dices, a dar falsos positivos, ¿no? Sí. Ya, bacán. Y claro, en ese caso la, la mayor especificidad podría ser una ventaja para hacer Ujú. estudios de expresión génica, ¿no? Eh, Pienso que sí. Pienso que sí ya, sería algo que... fantástico. Ahí hay una pregunta de Alejandro, no sé si la ves en A el chat. ver, la detección con CRISPR. Ah, muchas gracias, Alejandro, muy buena pregunta. Sí, realmente que sí, esa es en algún momento la idea. Se puede llegar, sí, a especies, sino que, de hecho, así queríamos comenzar el proyecto, sino que es más difícil porque requerirías tener una región, digamos, ya ahora se conoce, ¿no? Se tienen muchos genomas secuenciados de leishmanias, y se podría buscar qué regiones tienen polimorfismos o secuencias únicas bien conservadas en una especie en particular que te permita detectarlo con certeza. ¿Qué pasa? Que en Leishmania ahora se ha visto que hay muchas variantes genéticas dentro de una misma especie. Por ejemplo, Brasiliensis es una especie con mucha diversidad intraespecie, válgala, ¿no? Entonces, al comienzo íbamos a hacerlo solo para Brasiliensis, y luego cuando decidimos optar por esos targets multicopia, vimos pues que la detección no iba a ser solo de Brasiliensis, puesto que son conservados también y detectaría otros. O sea, tendríamos que buscar marcadores moleculares o zonas genómicas, regiones genómicas, que sean pues muy, muy conservadas en esa especie y diferentes de otras. O por ejemplo, de repente genes codificantes, ¿no?, que estén en una especie y no en otra. Por ejemplo, hay genes que están en las especies causantes de leishmaniasis visceral que no hay en las especies cutáneas. Son pocos genes, pero hay algunos. Se podrían buscar así genes que sean, ¿no?, que te permitan ese diagnóstico de especie. Pero es más difícil. Es un poco... Pensábamos hasta un multiplex también, ¿no?, que se podría hacer, por ejemplo, un LAMP multiplex y luego seguido de detección por Cas12 de manera individual de diferentes targets, por ejemplo, también, para ver si logramos eso. Pero les cuento que a nivel del diagnóstico, ya el hecho de poder decir que un paciente tiene leishmania ya ayuda bastante. Luego hay otras metodologías moleculares con las cuales se puede tipificar al parásito causal. Claro, sería un golazo, ¿no?, tener todo en uno,
¿no? Y en algún momento queremos hacerlo, pero ya hay otras herramientas que te permiten llegar a la especie, ¿no? Y, por ejemplo, PCR-RFLP, no sé si han escuchado, se hace una PCR seguido de la digestión de los productos de PCR con enzimas de restricción, y se puede llegar al patrón, a un perfil que, por ejemplo, distingue Brasiliensis de peruviana y de otras. ¿Y por qué? Porque Brasiliensis, les contaba al inicio, es una de las más patógenas y puede hacer metástasis a mucosa oral, nasal, faríngea, y también es muy difícil de tratar con los tratamientos que hay de fármacos actualmente. Entonces se requiere estar seguros de si es la especie Leishmania brasiliensis por el pronóstico, para seguir muy cercanamente ese paciente. Entonces hay métodos ya disponibles, y más bien lo que uno quiere ganar es tiempo en un diagnóstico temprano y preciso, porque hay muchos pacientes que demoran en ser diagnosticados en áreas endémicas, y si son trasladados a Lima para el diagnóstico, a veces pasan meses, y puede llegar a recrudecerse la lesión, la enfermedad. Entonces el diagnóstico, por lo menos a nivel de género o subgénero, ya es un punto bastante valioso. Por eso optamos por ese camino. Muchas gracias, Vanessa, por tus respuestas. También a Alejandro y a Paul por las preguntas que han realizado. No sé si es que hay una pregunta adicional. Si no, estaríamos cerrando por el día de hoy. Para quedarnos unos minutitos. Anímense a preguntar. Si algo Sí, ha quedado de duda. si no, igual podrías compartir, por favor, tu correo para que puedan Ah, escribirte sí, cualquier claro. duda. Tal vez Sí. después, más tardecito, se les ocurren algunas dudas si quisieran escribirte. Sí, te lo agradecería. Ahí está. Entonces ahí está el correo también de la doctora Vanessa. Igual, gracias por la exposición, Vane. Ha sido muy lindo ver lo que están haciendo y qué es lo que van a seguir haciendo también. Gracias también a todos los que han estado escuchando la ponencia del día de hoy. Y solamente rápido anunciar que la próxima semana, como es Semana Santa, UP Ciencia también se va de feriado. Así que nos vamos a encontrar ya para el 22 de abril con la siguiente exposición. Entonces, muchas gracias, cuídense mucho y ya nos vemos Gracias pronto. también. Gracias, Vania. Gracias, cuídense. Gracias, Ana. Gracias a todos. Muchas gracias, Vane, por la exposición. Gracias, Anita. Gracias, Gracias a todos. Un doctora. abrazo. Gracias, Victoria. Gracias a todos. Cuídense. Un abrazo. Un abrazo.